Muy buenos días, ¿cómo estamos? Echándole ganas, como siempre, ¿eh? Pues nada, vamos a empezar un nuevo programa sobre las parábolas de Jesucristo. Las parábolas de Jesucristo. De hecho, este programa lo estamos haciendo ya en japonés desde hace unos meses, pero ahora lo empezamos en español, con no todas las parábolas porque no nos da tiempo, pero algunas de ellas vamos a conversar con ustedes sobre estas parábolas. Ahora les voy a hacer una pequeña introducción al programa y luego empezará el programa de verdad. Eh, ¿Qué son las parábolas? Pues las parábolas son unos ejemplos fáciles de entender para comprender mejor la enseñanza abstracta que nos da Jesucristo. Es una narración ficticia de una acción. Tiene acción, hay movimiento, hay personajes, dicen una cosa, hablan entre ellos. Esa es una parábola que es distinta de la metáfora o la comparación. Por ejemplo, tienen yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. Esa es una metáfora, no es una parábola, porque no hay acción, no hay narración, es solamente un hecho. Otra, por ejemplo, yo soy el pan de la vida, el pan de vida, lo mismo. O la última, no la última, la cena de la resurrección. Cuando muramos habrá la cena en el cielo. Esa cena no narra Jesucristo, que es lo que comemos, si comemos tacos o comemos tortillas de patatas y cómo nos repartimos. Nada, es una cena, un ejemplo de una cena. O por ejemplo, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Esa es una metáfora, una comparación que explica muy bien la cosa, pero no hay movimiento, no hay acción, no hay narración. Por eso es metáfora. Y vosotros sois la sal de la tierra, yo soy la puerta angosta, el camino, etcétera. Hay cantidad de metáforas que pone Jesucristo y algunas de ellas son exageradas. Por ejemplo, por ejemplo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El camello entrando por el ojo de una aguja lo tiene muy crudo. Es una hipérbole, una exageración. Es decir, que es casi imposible. Bueno, esas son las metáforas, las comparaciones. Entonces, ¿cuántas parábolas hay en el Evangelio? Pues eso es una cuestión discutida, porque depende de dónde delimita usted el corte, la diferencia entre metáfora y parábola. Hay muchas opiniones y por eso el número varía. Pero lo más normal dicen que hay unas 42 parábolas de Jesucristo en el Evangelio. El número es lo de menos, pero vamos a ver, para entenderlas hay que mirar el contexto y es lo que intentaremos hacer en las charlas que les damos de ahora en adelante. El contexto, o sea, las primeras palabras son muy importantes para entender la parábola. ¿A quién dirige esta parábola Jesucristo? ¿A quién? ¿Es a los fariseos? ¿Es a los discípulos? ¿Es a la gente en general? ¿A quién les habla? ¿Y en qué circunstancia? ¿Con qué motivo pone esta parábola? Por ejemplo, la parábola del ¿cómo se dice? El hijo pródigo, la parábola eh, ahora no me sale, esas las dice, la oveja perdida. Esa la dice Jesucristo cuando los pecadores y los publicanos, los extranjeros y los recaudadores de impuestos, los que tenían muy mala fama, todos ellos eran como la mafia, estaban despreciados por los judíos. Bueno, pues cuando ellos se intentaban acercar a Jesucristo para oír sus palabras, entonces los fariseos y esos les despreciaban y despreciaban a Jesucristo por aceptar a esa gente, a esa gentuza cerca de él. Y entonces es cuando Jesucristo explica la parábola del hijo pródigo y de la oveja perdida, etcétera, gente que puede resucitar. O sea que hay que entender para qué lo dice, en qué circunstancia y a quién se lo dice. El contexto es muy importante.
Y luego la conclusión que da Jesucristo es, la parábola también es importante. Por ejemplo, eh, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esa es la conclusión que saca a la... Eso también importa mucho para entender la parábola. Dice la conclusión, la moraleja. Me acuerdo de una tontería. Cuando éramos pequeños nosotros, en el colegio, decíamos, moraleja, esconde la mano que viene la vieja. Qué tontería se nos ocurría entonces. Parece, es curioso pensar cuando piensa usted en su niñez, pero es posible que aquel niño sea la misma persona que soy yo. Es muy curioso, pero en fin, dejando esa parte, la conclusión, la moraleja es muy importante para entender a esa. El significado es claro a veces y no es claro otras veces. Por ejemplo, les explicarán la palabra del sembrador. Alguien le tocará explicar esa. ¿Qué es lo que quiere decir Jesucristo? Pues es bastante evidente. Jesucristo, la semilla es la palabra de Dios y Dios siembra por todos sitios, indiferentemente, igualmente a todos. Pero lo importante es la actitud para recibir la semilla, la palabra de Dios. Hay 4 actitudes en esa parábola. La semilla que cae a la orilla del camino y la pisotean. La semilla que cae entre piedras y no tiene raíz y se acaba. La semilla que cae entre espinas y se ahoga. Y la semilla que cae en buena tierra y da fruto. Pues esas 4 situaciones son la actitud que tenemos nosotros para recibir la palabra. Esa es la explicación de eso. Pero si no, esta es bastante clara, pero hay otras que es más difícil de entender, que es la conclusión, qué es lo que quiere decir Jesucristo en eso. Y hay veces en las parábolas que hay cosas que nos sorprenden y que nos disgustan un poco. ¿Cómo Jesucristo dice esto? Pero ya le digo, esto hay que pensarlo desde el punto de vista, hay que explicarlo a veces. Por ejemplo, tienen las vírgenes prudentes y las vírgenes estúpidas. Van todas a recibir al novio, pero se retrasa y se duermen. Entonces se despiertan y dicen que viene el novio, que viene el novio. Y las listas habían traído su vasija y habían traído su aceite. Y entonces con su aceite pues entra, está la luz, la vela está enciende de aceite, entran. Y las tontas no habían traído aceite, habían traído la vasija, pero no habían traído aceite. Y dice, oye, nos prestáis la mitad y así podemos entrar todas, porque si no nos quedamos fuera. Y las listas dicen, no, no, de eso nada, de nada. Vosotros os vais a comprar, haber traído, habéis comprado. Bueno, y fueron a comprar y entonces viene el novio, entran, las listas entran con el novio, están contentas, cierran la puerta, llegan las tontas, oiga, que nos deje entrar, por favor. No, no, que no voy a esta tarde. Y las listas están dentro y no hacen nada por las pobres. Muy bien, eso pasa mucho en esta vida, desgraciadamente, pero lo curioso es por qué Jesucristo alaba a estas listas. Son unos indeseables. En un colegio de amigas, vamos, a estas no las habla nadie, es una egoísta, no piensa nada más que en lo suyo. No comparten, si Jesucristo está diciendo siempre que compartamos con los demás, y estas no hacen, y les alaba. ¿Por qué? Pues tiene su explicación, que no sé si ahora es necesario darla, pero eh, el aceite son las obras buenas, y el aceite se puede compartir, pero las obras buenas son mías y yo no las puedo compartir con usted. El aceite es oír la palabra de Dios y cumplirla. Oír la palabra de Dios es la vasija y el cumplirla es el aceite. Si tú no cumples la palabra de Dios, no puedes hacer. Bueno, les doy un ejemplo de hay parábolas que hay que explicar, si no, no se entienden. Otra, por ejemplo, el hijo mayor del hijo pródigo. También oímos esa parábola y nos ponemos de parte del hijo mayor. Hombre, y el chico está trabajando todo el tiempo, ha sido siempre fiel a su padre,
no se ha ido a ningún sitio, no ha gastado dinero, y en cambio el otro, el pródigo, ha gastado todo el dinero en cosas malas y vuelve y nada. Y uno dice, hombre, esto es injusto. Para nosotros también nos parece injusto, pero es que hay que ver qué significa eso, que es que el hijo mayor es el representante de los fariseos y publicanos, de los fariseos que no aceptaban a los pecadores y a los que estaban en eso. O sea, hay que entender qué es lo que da. Otra, los obreros de la viña, eso también, los obreros de la viña. Va a recibir a un señor, va a la plaza a las 4 de la mañana, ¿queréis trabajar? Muy bien. 10.000 yenes al día, muy bien. Va a las 7, otro, 10.000, venir a trabajar. Va a las 9, va a las 11, va a las 5 de la tarde y se van. Y a las 6 termina el trabajo y le dice al capataz, da el dinero empezando desde los más jóvenes, de los que han venido los últimos. Y claro, los primeros dicen, pero hombre, esto es injusto. Nosotros hemos trabajado todo el día y esto es una hora ya cuando caía el sol y les paga lo mismo. Esto es injusto. A nosotros nos parece también lo mismo. Pero es que hay que ver lo que quiere decir Jesucristo. El principio de esa parábola. Que los judíos se despreciaban a los forasteros porque no conocían a Dios, ellos estaban desde Moisés, desde Abraham, desde todos, y en cambio estos no saben nada, no tienen la ley de Moisés, no saben nada o sea, no hay que despreciar a los demás, esa es la ley. Otra, el Señor, otra parábola también difícil de entender. El Señor que vuelve el siervo de trabajar en el campo y le dice, oye, eso de tú sentarte a comer ahora ni hablar, ¿eh? Tú sírveme a mí, cocina para mí, sírveme a mí, y cuando ya habéis servido, tú comes. Y no me digas que te dé las gracias porque tú estás aquí para servir. Hombre, y ese señor es el representante de Dios, y nosotros somos el siervo. Hombre, qué señor tan antipático el tío este, ya podía tener un poco más de consideración con el siervo. Pues nada. ¿Y qué es eso? Pues que Jesucristo nos dice en la conclusión, en la moraleja, dice, vosotros no pidáis, no, no exijáis que se os dé las gracias ni que se os dé un premio. Vosotros sois un siervo, habéis hecho lo que teníais que hacer. Habéis hecho lo que teníais que hacer y no pidáis más. Y eso es lo que nos quiere decir a nosotros. Que no vayas pidiendo, sino ser agradecido y eso. Bueno, pues lo que quería decir que hay muchas parábolas que nos sorprende la actitud de Jesucristo, pero tienen su explicación y eso es lo que intentaremos darles en las charlas que de hacer. Ahora vamos ahora a ver un poco la actitud de escuchar esto, de escuchar estas palabras. Primero hay que tratar de entender lo que quiere decir la parábola y lo que quiere decir Jesucristo con la parábola. Entender. Y después, pero no solamente entender, también reflexionar y que te sirva para la vida, que nos sirva para la vida. Esto es muy importante. No solamente decir, esto es lo que quiere decir la palabra, muy bien, ya sea una cosa más. Con eso no vamos muy lejos. ¿Qué significa eso para mi vida? Reflexionar con el corazón sobre eso es un dato muy importante, porque si no, va a pasar lo que el chiste, quizás lo conté alguna vez, les conté alguna vez, de un avión que tiene una avería y el piloto se tira en paracaídas y cae en un sitio que no sabe dónde está, en un campo, no sabe dónde esté, no sabe nada. Y entonces pasa un señor por allí y dice, usted perdone, ¿dónde estoy yo ahora? ¿Dónde estoy ahora? Y dice, el señor dice, usted está en el paralelo 24 del meridiano 32. Dice, muchas gracias, padre. De nada. Oiga, ¿y cómo sabe usted que yo soy un padre, que soy un sacerdote? Si voy vestido de paisano. Dice, porque sus palabras son totalmente exactas.
y absolutamente verdaderas, pero no me sirven para nada. Por eso se ve que nos hace. Pues que no nos pase esto, ¿eh? Que hablamos muy bien, entendemos muy bien, pero no me sirve para nada. Entonces no hemos realizado el objetivo de estas charlas o conferencias. Y luego, por último, la actitud que debemos tener con el YouTube, porque lo van a escuchar estos en el YouTube. El YouTube es muy práctico, pero es muy peligroso, porque se oye un poco a veces como quien oye las noticias poco interesantes de la televisión, ¿eh? Está escuchando, estoy viendo el celular y estoy haciendo tal. No está uno con intensidad y con concentración. Yo les pediría que tomaran notas, o sea, tenga usted, mientras está escuchando, apunte algunas cosas y tenga usted a mano el Evangelio, porque a veces, el Nuevo Testamento, porque a veces se citan cosas y si usted no lo tiene, pues no sabe de qué estamos hablando. Y luego, eh, meditar, meditar después de eso, meditar sobre esta parábola, examinarse a ver cómo estamos nosotros con respecto a lo que quiere decir Jesucristo con esta parábola, hacer propósitos, arrepentirnos y pedirle gracias a Dios para ser mejores habiendo recibido esta parábola. Pero, y esto es todo, y sobre todo, el que hable, hablar con alegría y escuchar con alegría. Pues nada, mucho ánimo y a echarle ganas. Muchas gracias.